Que el deseo del corazón de Dios y de nuestros pastores es que en este tiempo vivamos un impulso en la oración y en el ayuno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos impulsados en la oración y en el ayuno, entonces experimentamos obviamente impulso, elevación, renovación y plenitud. Isaías 58, 6 al 7. No consiste más bien el ayuno que yo escogí, tú escoges, si estás o no estás, si participas o no participas, si estás tibio, si estás frío, si estás caliente, tú escoges. Dice, yo escogí en desatar las ligaduras de la impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo. Esto es el ayuno, iglesia, romper yugos, limitaciones, cosas que están oprimiéndonos. Y sigue adelante el 7, no consiste también en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar. No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne. Aquí lo que está diciendo es despójate, porque el ayuno, cuando dejamos de comer, literalmente nos estamos despojando de nosotros mismos. El ayuno es despojarnos de nosotros mismos, dejar de prestar atención en cómo nos sentimos, cómo estamos, qué necesitamos, qué nos preocupa, para mirar al otro. Dice aquí al hambriento, al que no conoce el evangelio, al sediento, al que está allí sumergido en situaciones, vicios, que está a tu alrededor, que está a mi alrededor. Y nosotros como iglesia necesitamos romper también la rutina religiosa y tradicionalista de solo venir a la iglesia y dejar pasar el tiempo sin poder darle pan al hambriento y agua al sediento. Porque en nosotros están las abundantes aguas, dice que es como corrientes que salen de nuestro interior, ¿verdad? Entonces, por supuesto, significado del ayuno tiene que ver con prestar atención, como lo estamos hablando, con abrir el oído, con soltar ataduras, con abstenernos de lo que daña el corazón, enojos, pleitos, contiendas. Es que ese no me cae bien, es que ese como que no a la gente, aquí incluso dentro de la iglesia. Soltar lo que daña el corazón, quitar pesos. Hebreos 12:1 dice, corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que fácilmente nos hace caer. Así que cuando estamos en ayuno y soltamos cargas, podemos dejar la contienda, podemos soltar la crítica y el juicio, podemos dejar el egoísmo y podemos ser generosos para compartir. Todo eso viene cuando tú prestas atención, cuando tú silencias. En Isaías 58, los versículos que siguen, 8 y 14, vemos los resultados. Entonces, despuntará tu luz como el alba. Eso me parece maravilloso, porque a veces nosotros estamos muy preocupados en cómo estar bien. Pero cuando nosotros nos despojamos de estar pensando en estar bien, Dios se encarga de que estemos bien. Dice aquí, entonces despuntarás, cede a mi casa, despuntarás como el alba. Y quiero que vuelvan y piensen en esas ventanas que se abren de oriente, nacen, el alba es naciente también, y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor irá delante de tu retaguardia. Yo me alegraría con eso en lugar de con ustedes ahí. Alégrense. Amén. Bueno, el siguiente. Entonces invocarás al Señor y el Señor te escuchará. Clamarás y Él te dirá, aquí estoy. Dios está comprometido con los que están comprometidos con Él. Si quitas de en medio de ti el yugo, mira, dice si quitas, hay cosas que tú tienes que quitar. Y tal vez estás orando, Señor, quítame, como Pablo, quítame, Señor, eso. Y el Señor, bástate mi gracia, actúa tú, confía en mí y actúa tú. Si quitas entonces de en medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar vilezas. ¿Sigue? Porfa. Si tu alma provee para el hambriento y sacias al alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. ¡Wow!
El Señor te guiará siempre y saciará tu alma en medio de las sequedades. Él fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos que estaban destruidos de generación en generación y serás llamado reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar. Si apartas tu pie del resto, si apartas tu pie por el resto del sábado para no hacer tu capricho en mi día santo, si al día sábado llamas delicia, consagrado al Señor y glorioso, y esto es reposo. Sabemos que el sábado significa para nosotros reposo y es lo mismo que estamos hablando aquí. Y si honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras. Amén. Hasta ahí déjalo, por favor. Entonces, cuando vemos todo esto, enumeremos los beneficios. Número 1, recibirás más revelación, más luz y entendimiento. Esto es dirección espiritual. Recibirás más revelación, más luz y entendimiento, es decir, dirección espiritual. Número 2, experimentarás la manifestación de la gloria de Dios. Número 3, serás renovado. ¿Cuántos necesitan ser renovados? Todos los días. Experimentarás entonces el ser renovado y estarás y entrarás en reposo. Aprenderás a valorar estar en la presencia de Dios y a descansar en Él. 4, áreas de tu vida serán restauradas y serás fortalecido. 5, serás capacitado para restaurar y para edificar. Y 6, encontrarás satisfacción y deleite en el Señor. Todos estos son los beneficios del ayuno y la oración. ¿Qué tal? Así que si aún no has entrado en ayuno y oración, entra, porque todos estos beneficios vas a encontrar ahí, atendiendo su presencia. Veamos rápidamente 4 ejemplos de personas allí, personajes en la Biblia, que entraron en reposo, que ayunaron, que oraron y vieron resultados. El primero, Daniel, allí en Daniel 9, versículo 3, 20, luego 22 y 23. Daniel 9, 3, 20 y del 22 al 23. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándolo en oración y ruego. Diré el que está al lado, busca al Señor en oración y ruego. Con ayuno. No vaya a usar silicio y ceniza, eso sí no. Dice entonces, aún estaba yo hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, presentando mi ruego delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Vino y habló entonces conmigo diciendo, Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. CDA, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. Ok, muy bien. Al principio de tus ruegos, sigue diciendo, salió la palabra y yo he venido para declarártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y comprende la visión. Así que yo estoy convencida que en este tiempo Dios está abriendo los ojos de los que tal vez por alguna razón aún no los tenían abiertos para la visión de CDA y que se sumen a lo que estamos haciendo aquí juntos, porque juntos somos más, como decía ese hashtag que usábamos. Entonces aquí en este texto vemos que Daniel recibió entendimiento de la visión, pero además por entender la misión, la cumplió. Y la cumplió mientras estaba en cautiverio. Y mientras él estaba cumpliendo la misión, entonces fue elevado a niveles de influencia y fue prosperado. Y eso fue lo que pasó en Daniel mientras estaba allí en Babilonia. Sabemos el relato, ¿no? Dice que no se encontró a nadie más sabio que Daniel. Nadie pudo descifrar lo que los magos, hechiceros de la época no pudieron. Él fue el único. ¿Y cómo lo hizo? De rodillas. Es más, hay un texto que dice que cuando le pidieron que pudiera descifrar el enigma o el sueño, él llegó y ¿qué hizo? Primero convocó a sus amigos. Le dijo, oremos,
para que el Señor nos revele. Eso es ayuno congregacional, iglesia. Entonces, cuando nosotros sabemos que hay un tiempo importante, que estamos avanzando en cosas determinantes, nosotros convocamos a esos cercanos, a esos del grupo. Por eso vamos a reunirnos en grupos, convocar. Ven, vamos a orar juntos, porque tenemos delante un reto importante y el Señor es el que nos va a revelar el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Y eso fue lo que logró hacer Daniel allí cuando estuvo orando, ¿verdad? En el verso del capítulo 10, 12, y me dijo, Daniel, no temas. Iglesia CDA, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste y te decidiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Yo he venido a causa de tus palabras. Hay algo importante cuando nosotros estamos orando y cuando hablamos de esas flechas que lanzamos con el arco. Muchas de esas flechas mueven conexiones. Muchas de esas flechas mueven recursos, y no hablo solo, digamos, del tema económico, sino muchas veces hay personas que son enviadas a nuestra vida como un recurso. También en Génesis, cuando Jacob estaba en el camino, dice que mientras él andaba y caminaba, ángeles le salían al camino. Muchas de las cosas que nosotros aún no estamos experimentando es porque no estamos lanzando la palabra. Hay ángeles que están disponibles para nosotros, iglesia. La Biblia dice que son espíritus ministradores bajo nuestro servicio para el cumplimiento del propósito de Dios. Tú necesitas, dice el pastor John Romick, dice, active los ángeles, póngalos a trabajar allá por allá bostezando, rascándose la barriga, porque ustedes no están lanzando las flechas, no están hablando. Y es lo que tenemos que hacer en este tiempo, activar cosas, hablando. Y eso lo hizo Daniel y lo supo hacer muy bien. Tenemos otro ejemplo, es el rey Josafat, allí en 2 de Crónicas 20, versículo 3 al 4 y el 6. Josafat, que también es un rey, dice que tuvo temor y se propuso consultar. Así que orar y ayunar es un propósito. No es a la ligera, no es que ay, me desperté con unas ganas de ayunar. No, eso no va a pasar. Es un propósito. Es algo que tiene que ser intencional. Es sacrificio, es entrega, es rendición. Dice, se propuso a consultar al Señor e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Entonces nuestro pastor aquí, como el encargado, pregonó y dijo, vamos a ayunar. ¿Cuántos están respondiendo ahí al ayuno? Levanten la mano. Esperamos que más se unan a este pregonar que hizo nuestro pastor. Se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor y de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos, que gobiernas en todos los reinos de las naciones y que tienes en tu mano fuerza y poder, de modo que nadie te pueda resistir? Él sabía quién era su Dios y dijo, tú eres este, y yo por eso me rindo a ti, ayuno, sabiendo que si él consultaba a Dios iba a poder oír la guía del Señor. Y eso fue lo que hizo Josafat. Dice también allí en el versículo 14, dice que entonces sobre él, cuando entonces él empezó a hacer todo esto, vino el Espíritu del Señor en medio de la congregación. Y yo tengo muy fuerte desde que Pastor Ernesto lanzó aquí el año pasado esa palabra donde nos dijo, y fue una exhortación muy tremenda, que todos los servicios no son iguales. Y es algo que hemos venido diciendo una y otra vez. Y si lo repetimos mucho es porque hay unos que aún no han hecho clic con esto. Y a veces la percepción que se tiene cuando estamos aquí juntos adorando es como, sí, es algo más, un servicio más, un momento más. Pero él dijo, se está escribiendo todos los días, cada servicio. Entonces yo quiero que pensemos en esa imagen de un barco, ¿no? Entonces somos, como sea, estamos en una embarcación navegando. Entonces vamos navegando cada vez, cada kilómetro, cada que vamos avanzando, hay algo nuevo, hay una ola, hay una corriente, hay algo, siempre hay algo nuevo. De las cosas que a veces suelen ser difíciles para las personas que están navegando es que hay tanta agua que no logran ver rápido como la costa, que como que no saben en dónde están, hay desubicación.
pero para eso ellos se han entrenado el oído, para identificar qué tipo de corriente, qué tipo de viento es el que está soplando. Y nosotros necesitamos entrenar el oído para identificar qué tipo de corriente, qué tipo de viento es el que está soplando. Cuando tú puedes identificar eso, entonces tú vas a poder prever cosas, como pasó allí con Pablo en ese texto de Hechos 27. Eso está disponible para ti. Eso es lo que Dios quiere que tú logres, que tú avances en eso, que tu oído se vuelva tan fino, tan exacto, tan preciso, que tú puedas discernir con facilidad. Y entonces oras, reprendes, tomas autoridad, conquistas, sabes a dónde ir, de qué manera hacerlo. Pero para eso es importante estar totalmente activos en esto. El resultado para el rey Josafat es que entonces, después de la adoración, recibieron provisión abundante. Y eso lo vemos en el versículo 25 y 26. Dice, entonces Josafat y su gente fueron para despojarlos y entre los cadáveres hallaron muchas riquezas, tanto vestidos como objetos preciosos, los que arrebataron para sí en tal ciudad que les era imposible llevar. ¡Wow! 3 días duró el despojo, porque era mucho. Al cuarto día se congregaron en el valle de Berajá y allí bendijeron al Señor. Y por eso llamaron el nombre de aquel lugar Valle de Berajá, que significa el Valle de las Bendiciones. Y está ese valle hasta hoy. Una de las cosas que hemos recibido nosotros como CDA es que personas colocarán cosas en nuestras manos. ¿Y cómo podemos saber eso? Mientras ayunamos y oramos. La pregunta es, ¿tú deseas realmente ser parte de esto? Si lo deseas, vas a entrar en oración y ayuno. Si hoy no salen motivados. Tercer ejemplo, el ministerio de Jesús. Lucas 4, del 1 al 2. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo? Volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Y ya hemos recibido una claridad a través de nuestro pastor de qué significa desierto, ¿no? Desierto significa soledad, apartarse, separarse. Entonces fue llevado a separarse, a apartarse por 40 días. Y era tentado por el diablo, la opresión, la oposición. No comió nada en aquellos días y cuando fueron cumplidos tuvo hambre. Pero sabemos en los versículos posteriores que Jesús regresó lleno del Espíritu Santo y de poder. Y eso está totalmente disponible para nosotros también. Otro ejemplo más, los apóstoles. Allí el verso que ya leímos. Hechos 13, 2 al 4. Entonces, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Por lo tanto, siendo enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Entonces, la gente de consagración es gente que tiene pasión para la misión. El ayuno no es para buscar nuestros deseos personales, es para ministrar y agradar al Señor como lo hizo en David. Y allí en el capítulo 13 de Hechos, el versículo 22, dijo Dios de David, he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque hará toda mi voluntad. Entonces, Dios habla de hijos que son conforme a su corazón cuando están comprometidos con la misión. Entonces, si tú estás comprometido con la misión, Dios dice de ti igual que como David, tú eres conforme a su corazón. Eso es maravilloso. Así que, iglesia, el ayuno, por supuesto, hace que podamos oír la voz del Espíritu Santo. Recibimos dirección y confirmación de los propósitos de Dios. También recibimos respaldo y acuerdo ministerial, impulso para emprender e iniciar las misiones. Por lo tanto, como iglesia tenemos 2 objetivos claros. El primero es hacer discípulos, sembrar y regar.
Y estamos creyendo que en este tiempo se despiertan personas a los cuales Dios les ha dado una capacidad de sembrar. Entonces, unos con capacidad de siembra y otros con capacidad de riega. Eso se está despertando en este tiempo. Pero también tenemos como iglesia otro objetivo, y es que sembremos personas para las misiones. Para las misiones. Y les quiero leer una frase de Joyce Meyer que leí en estos días. Dice: mientras más se hace algo para el Señor, más tentado será en cansarse de hacerlo. La voy a repetir. Mientras más hace algo para el Señor, más será tentado a cansarse para hacerlo. Por eso les decía hace un momento, el Espíritu Santo me trajo una percepción de personas fieles, leales de esta iglesia, que están entendiendo lo que hay delante de nosotros como CDA. Y una de las cosas que el Espíritu me ha mostrado es, el agua representa dos cosas, ¿no? Multitudes y al Espíritu Santo. Pero cuando estamos avanzando y vemos aguas, significa personas. Entonces, cuando nosotros estamos comprometidos en ese dar financiero, pero también estamos comprometidos en el servir, en prepararnos, como recibimos en la cumbre, en ser propulsores, ¿verdad? En realmente conectarnos con las escuelas y decir, yo necesito crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay generaciones, porque hay costas a las cuales como CDA vamos a llegar, ya estamos llegando y seguiremos llegando. Yo necesito dar más, y por eso algunas personas han respondido de manera maravillosa y decir, yo creo que hago parte de eso, yo quiero sembrar más, yo quiero dar más, y el Señor les ha dicho, tome, y puede decir, ya tengo tanto que no sé qué hacer con todo eso. Es para sembrar, ¿verdad? Pero mientras tanto está ahí el enemigo puyando y ahí oprimiendo, pero Dios está comprometido con esos que son fieles, con esos que se han dispuesto y con esos que realmente dicen, sí, yo hago parte de CDA mi casa. Sí, yo hago parte de esta comunidad de familias bendecidas, que somos llenas del Espíritu Santo, que estamos totalmente enfocadas en avanzar hacia el propósito de alcanzar a otros más. Y somos, por tanto, líderes productivos y transformadores. Esos que se han comprometido con esto son los que están viendo resultados, presión, pero Dios es bueno, porque Él es nuestro ayudador. Y cuando hay presión, viene más recompensa, viene reposo, viene un impulso mayor